Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para una nueva aventura juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, y que no deja de generar debate y especulaciones en redes sociales, la vida sentimental de nuestros queridos actores turcos. En esta ocasión, nos vamos a centrar en una pareja que, siendo sinceros, nos ha tenido a todos al borde del asiento con sus idas y venidas, sus rumores de romance, sus confirmaciones y, bueno, sus supuestas crisis. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si una vez más parece que el universo conspira para poner su relación en el ojo del huracán, y nosotros, como buenos detectives de la farándula, vamos a intentar desentrañar qué está pasando realmente. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o su café, lo que les venga mejor, porque vamos a tener una charla larga e intensa. Y antes de empezar, como siempre, me gustaría pedirles ese pequeño gran favor: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las teorías y el análisis de las relaciones de nuestros famosos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierdan nada de nada. Ahora sí, empezamos. A ver, vamos a ponernos en contexto, porque la historia de Kerem y Hande es digna de una telenovela, y de las buenas, ¿eh? Recordemos cómo empezó todo. Ellos se conocieron en el set de Senkalkapm, la famosa serie que los catapultó a la fama mundial y que, para muchos, hizo que la química que veíamos en pantalla se trasladara a la vida real. Y vaya que sí se trasladó. Al principio los rumores eran eso, solo rumores. Fotos robadas, miraditas cómplices, comentarios sugerentes. El típico juego del gato y el ratón que tanto nos gusta a los que seguimos la farándula. Los paparazzi, cual lobos hambrientos, no les quitaban el ojo, intentando captar cualquier gesto, cualquier detalle que confirmara lo que todos sospechábamos, que entre Hande y Kerem había algo más que una simple amistad. Se les veía juntos fuera del set, en cenas, en cafés, en eventos privados, siempre con esa chispa en los ojos que delataba la tensión romántica que había entre ellos. Era como si estuviéramos viendo un romance desarrollándose en tiempo real, un capítulo a capítulo digno de las mejores series. Y claro, los fans estábamos encantados, esperando ansiosos el siguiente movimiento, la siguiente señal que nos confirmara que nuestros chip se había hecho realidad. Pero luego llegó la confirmación oficial, la tan esperada foto juntos en Maldivas, el Edén de los enamorados, donde no había espacio para la duda. Ahí, en esa playa de ensueño con el sol bañándolos y una sonrisa que no podían ocultar, Hande y Kerem se mostraron al mundo como una pareja. Los viajes, las declaraciones de amor, los gestos cariñosos, fue un cuento de hadas hecho realidad para todos los que amamos esta pareja. Parecían inseparables, la conexión que tenían era innegable, y las redes sociales eran su escenario para compartir todo su amor. Las fotos que subían juntos eran virales instantáneamente, cada publicación era un festival de likes y comentarios, y los fans, bueno, los fans estábamos en la gloria. Nos alimentábamos de cada detalle, de cada mirada, de cada palabra que se dedicaban, construyendo en nuestra mente la idea de una pareja perfecta, la confirmación de que el amor de película sí existe. Se convirtieron en la pareja del momento, la referencia a seguir, el ejemplo de que el amor verdadero podía surgir de la manera más inesperada. Y no solo en Turquía, sino que su romance traspasó fronteras, ganándose el corazón de fans en todo el mundo. Se había creado una comunidad global de seguidores que compartían su pasión por esta pareja, y que se unían para celebrar cada nuevo capítulo de su historia de amor. Pero como en toda buena historia, no todo dura para siempre. Y aquí es donde empiezan las primeras crisis. Porque seamos realistas, en el mundo de los famosos, las relaciones son un terreno resbaladizo, un campo minado donde cualquier paso en falso puede desencadenar una explosión. La presión mediática, los compromisos profesionales, las agendas complicadas, las diferencias de personalidad y los constantes viajes, todo eso suma y hace que mantener una relación sana sea un desafío enorme. Es como si estuvieran constantemente bajo el escrutinio de un microscopio, donde cada detalle se magnifica y cada error se convierte en noticia. No hay privacidad, no hay respiro, no hay espacio para ser simplemente humanos. Y Kerem y Hande no fueron la excepción. Los primeros rumores de separación empezaron a circular casi tan rápido como había empezado su romance, como si una fuerza invisible se empeñara en desbaratar el cuento de hadas que habíamos construido en nuestra mente. Al principio muchos lo achacamos a simples malentendidos, a la distancia, a las
Presiones del trabajo a la típica discusión de pareja que todos tenemos en algún momento. Pensábamos que era algo pasajero, una pequeña nube gris que pronto se disiparía y dejaría ver de nuevo el sol radiante de su amor. Pero luego las señales empezaron a ser más claras, más contundentes, más difíciles de ignorar. Dejaron de verse tan seguido en las redes sociales, las publicaciones conjuntas se hicieron más escasas, los comentarios cariñosos se volvieron más esporádicos, los likes dejaron de fluir como antes y las apariciones públicas conjuntas se hicieron cada vez más escasas. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos, un muro que parecía cada vez más difícil de derribar. La química que antes era tan palpable parecía haber desaparecido, o al menos, estar escondida detrás de una fachada de normalidad. Y aquí es donde nuestra vena de detective se activó. Empezamos a analizar cada detalle, cada like, cada historia en Instagram, cada publicación en Twitter, cada aparición pública, buscando pistas que nos dieran una respuesta a la gran pregunta que rondaba nuestras mentes. ¿Qué está pasando realmente con Kerem y Hande? Nos convertimos en analistas de sus redes sociales, interpretando cada gesto, cada palabra, cada silencio, intentando desentrañar los secretos que se escondían detrás de sus cuentas. Una de las teorías que más fuerza tomó, y que resonó con fuerza entre los fans, fue la de las diferencias profesionales. Se dice que Hande, enfocada en su carrera como actriz y modelo, tenía planes muy distintos a los de Kerem, que también buscaba expandir sus horizontes más allá de la actuación. Se hablaba de ambiciones diferentes, de objetivos personales que no encajaban, de la búsqueda de proyectos profesionales que los llevaban por caminos separados. Era como si cada uno tuviera su propia hoja de ruta, y esas rutas ya no convergían, sino que se alejaban cada vez más. Hande, con su creciente popularidad y su indiscutible belleza, se estaba convirtiendo en una estrella internacional, una figura codiciada por marcas de renombre y proyectos cinematográficos de gran envergadura. Mientras tanto, Kerem, con su talento y su carisma, también buscaba nuevas oportunidades, pero quizás con un enfoque diferente, explorando otros géneros y roles, buscando un camino propio que no necesariamente coincidía con el de Hande. Estos supuestos choques de ambiciones, sumados a la dificultad de compaginar sus agendas y a la presión constante de la fama, habrían generado tensiones y roces en la pareja, creando un ambiente de incertidumbre y malestar. También se habló de la distancia, ese enemigo silencioso que acecha a las relaciones. Hande, con su creciente popularidad, tenía cada vez más compromisos profesionales, muchos de ellos fuera de Turquía, lo que habría dificultado aún más la convivencia y la posibilidad de pasar tiempo juntos. Algo que es fundamental para mantener viva la llama del amor. La falta de tiempo juntos, los largos periodos separados, la dificultad para mantener la conexión a pesar de la distancia, todo eso pudo haber desgastado la relación, creando una brecha que era cada vez más difícil de salvar. Y claro, no podemos olvidar el factor mediático, esa lupa implacable que sigue cada movimiento de los famosos, que amplifica cada detalle y que convierte la vida privada en un espectáculo público. La constante atención de la prensa y de los fans, que en ocasiones puede ser abrumadora, también pudo haber influido en la relación, generando una presión adicional que no todos pueden manejar. Los paparazzi, siempre al acecho, no daban tregua intentando capturar la imagen que confirmara la crisis, la foto que se convirtiera en la portada de todas las revistas y que alimentara el morbo del público. Las redes sociales, por otro lado, se habían convertido en un campo de batalla, donde los fans se enfrentaban entre sí, defendiendo a su ídolo y acusando al otro de ser el culpable de todos los males. Era un escenario de tensión y controversia que no hacía más que añadir presión a una relación que ya de por sí estaba pasando por un momento difícil. Y ahora, llegamos al punto que nos trae aquí hoy, la nueva crisis. Sí, como si los rumores anteriores no fueran suficientes, como si no hubiéramos tenido bastante con las idas y venidas del pasado, parece que Kerem y Hande están pasando por otro momento complicado, una nueva tempestad que amenaza con arrastrar su relación. Las especulaciones sobre una posible separación se han reavivado en las últimas semanas, impulsadas por una serie de señales que no han pasado desapercibidas para los más observadores, para los que seguimos su relación con lupa y estamos pendientes de cada movimiento. Es como si un nuevo capítulo de la telenovela hubiera comenzado, un capítulo lleno de incertidumbre, de misterio y de posibles desenlaces que nos mantienen al borde del asiento. Han dejado de interactuar en redes sociales, esa plataforma que antes era su escenario para compartir su amor y que ahora parece ser un territorio prohibido.
Las publicaciones conjuntas han desaparecido por completo, los likes y los comentarios se han vuelto inexistentes, como si hubieran levantado un muro de silencio entre ellos. No se les ha visto juntos en público, ni en eventos sociales, ni en restaurantes, ni en ninguna parte. Es como si se hubieran esfumado de la faz de la tierra, como si hubieran decidido separarse por completo y evitar cualquier tipo de contacto público. Y lo que es aún más llamativo, han surgido informaciones sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre ellos, rumores que se han extendido como la pólvora en redes sociales y que han generado una ola de preocupación entre los fans. Se habla de peleas en la intimidad, de conversaciones tensas, de diferencias irreconciliables que habrían provocado un nuevo distanciamiento entre ellos. Por supuesto, es importante aclarar que todo esto sigue siendo parte del terreno de la especulación, ya que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada al respecto. Como buenos famosos, han optado por el silencio, dejando que los rumores y las especulaciones sigan su curso, manteniendo la intriga y la incertidumbre en el aire. Pero como sabemos en el mundo de la farándula, cuando el río suena, ya saben cómo sigue el dicho. Una de las teorías más recientes y que ha generado más revuelo en las redes sociales es la de una posible nueva relación de Kerem. Se rumorea que el actor estaría saliendo con otra persona, una compañera de trabajo según algunos. Estas especulaciones, aunque no confirmadas, han causado un gran impacto entre los fans de la pareja, que se han manifestado en redes sociales, algunos mostrando su apoyo incondicional a Hande, solidarizándose con ella y acusando a Kerem de infidelidad, de traicionar su amor y de romper el corazón de la actriz. Otros, sin embargo, han mostrado su apoyo a Kerem, defendiendo su derecho a rehacer su vida y argumentando que si la relación con Hande no funcionaba, no había razón para que no pudiera buscar la felicidad en otra parte. Y otros tantos, más cautelosos, han tratado de mantener la calma y esperar a una confirmación oficial, sin tomar partido por ninguna de las partes y manteniendo la esperanza de que todo se trate de un malentendido. Lo cierto es que la situación es muy tensa y la incertidumbre es palpable. La comunidad de fans está dividida, como en una guerra civil, donde cada bando defiende a su ídolo y acusa al otro de ser el villano de la historia. Y mientras que algunos fans se niegan a creer en esta nueva crisis y siguen aferrados a la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, aferrándose a los recuerdos de su romance, a las fotos juntos, a los vídeos que compartieron, otros se resignan a la idea de que su historia de amor, al menos por ahora, ha llegado a su fin, aceptando que a veces los cuentos de hadas tienen un final amargo. Pero vamos a ser un poco más analíticos y vamos a intentar entender qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué las relaciones de los famosos son tan volátiles, tan efímeras, tan propensas al fracaso? ¿Por qué es tan difícil mantener una relación en el ojo público, bajo la constante presión de la fama y la atención mediática? La respuesta, como ya hemos mencionado, es compleja y multifactorial. No hay una sola razón, sino una combinación de factores que hacen que la vida sentimental de los famosos sea un campo de batalla constante. En primer lugar, la presión mediática es un factor clave, el detonante que puede desencadenar la explosión en cualquier momento. Los famosos están constantemente expuestos al juicio público, cada paso que dan es analizado, cada comentario que hacen es interpretado de 1000 maneras distintas y cada gesto es diseccionado al milímetro. Es como si vivieran en un reality show constante, donde no hay espacio para la privacidad, para el error, para la vulnerabilidad. Esta constante vigilancia puede generar ansiedad, estrés, paranoia y una sensación de falta de privacidad que puede ser muy perjudicial para una relación. Imagínense vivir con la sensación constante de ser observados, de que cada movimiento, cada palabra, cada mirada es juzgada por millones de personas. Es una presión enorme que no todos pueden manejar y que puede desgastar incluso las relaciones más sólidas. Además, la competencia profesional es otro factor a tener en cuenta, un enemigo silencioso que puede minar la confianza y generar celos y envidia. En la industria del entretenimiento, la competencia es feroz, despiadada y el éxito puede ser efímero, como una estrella fugaz que brilla intensamente por un momento y luego desaparece. Esta presión por mantenerse relevante, por seguir trabajando, por conseguir los mejores papeles y por mantener la imagen pública puede generar tensiones y diferencias entre las parejas. Puede que uno de los dos tenga más éxito que el otro, que reciba más atención, que consiga mejores contratos, y eso puede generar envidia, celos, inseguridad y resentimiento, afectando la dinámica de la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar las agendas complicadas, esos horarios imposibles que impiden que las parejas puedan pasar tiempo juntas y disfrutar de la compañía mutua.
Los actores y actrices suelen tener horarios muy exigentes, con rodajes que pueden durar meses, con viajes constantes a diferentes lugares, con jornadas de trabajo interminables que no dejan espacio para la vida personal. Esta falta de tiempo juntos y la dificultad para compaginar las vidas profesionales y personales pueden ser un obstáculo muy grande para cualquier relación, creando una brecha que es cada vez más difícil de salvar. Imagínense tener que comunicarse por videollamada, estar en diferentes partes del mundo, tener que pasar días, semanas o incluso meses sin verse, sin poder compartir la cotidianidad del día a día, sin poder abrazarse, besarse, simplemente estar juntos. Es una situación que pone a prueba incluso a las relaciones más fuertes y que puede acabar desgastándolas hasta el punto de la ruptura. En el caso de Kerem y Hande, es probable que todos estos factores hayan influido en su relación, que hayan contribuido a crear esa tormenta perfecta que ha puesto su amor en peligro. La presión mediática, el éxito arrollador de Senkalkam, que los catapultó a la fama mundial y que los puso en el centro de todas las miradas, la distancia que los separaba por sus compromisos profesionales, las diferentes ambiciones profesionales, que quizás los llevaron por caminos distintos, la falta de privacidad y el escrutinio constante de sus vidas. Todo esto pudo haber generado un cóctel explosivo que en última instancia, acabó afectando a su relación, desgastándola hasta el punto de la posible ruptura. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, más allá de los rumores y las conjeturas, hay algo que debemos tener siempre presente: los famosos son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios problemas. Que sean figuras públicas, que aparezcan en la televisión, que tengan millones de seguidores, que vivan vidas aparentemente perfectas, no significa que sus relaciones sentimentales sean diferentes o menos complejas que las nuestras. No son personajes de una serie, no son héroes de un cuento de hadas, son seres humanos de carne y hueso con sus propias vulnerabilidades, sus propias inseguridades y sus propios miedos. Y por eso es importante abordar este tipo de temas con respeto y empatía, sin caer en juicios fáciles, sin hacer acusaciones injustificadas, sin convertir su vida en un espectáculo público. Es fundamental recordar que detrás de cada famoso hay una persona, un ser humano que siente, que sufre, que ama y que tiene derecho a su privacidad y a su propia felicidad. A pesar de la situación actual, a pesar de los rumores de separación, a pesar de las especulaciones sobre nuevas relaciones, hay muchos fans que siguen manteniendo la esperanza de que Kerem y Hande puedan solucionar sus diferencias y volver a estar juntos, que puedan revivir la magia de su amor y superar esta difícil prueba que les ha puesto la vida. Y la verdad, yo también. Porque, como ya dije al principio, su historia de amor fue muy especial para muchos de nosotros, nos hizo creer en el amor de película, en la química irresistible, en la posibilidad de que el amor verdadero puede surgir en el lugar menos pensado. Verlos juntos nos llenó de alegría, de esperanza y de ilusión, y verlos sufrir ahora nos duele, nos entristece y nos hace preguntarnos qué fue lo que falló. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, independientemente del camino que decidan tomar, es importante recordar que cada uno de ellos tiene derecho a buscar su propia felicidad, ya sea juntos o separados, ya sea en una nueva relación o disfrutando de su soltería. Lo más importante es que sean felices, que encuentren la paz y que puedan seguir adelante, persiguiendo sus sueños y alcanzando sus metas, sea cual sea su decisión. Y nosotros como espectadores podemos apoyarlos desde la distancia, sin invadir su privacidad, sin caer en el morbo o el sensacionalismo, sin convertirlos en víctimas de nuestros propios juicios y prejuicios. Podemos ofrecerles nuestro apoyo incondicional, nuestro cariño y nuestra comprensión, pero siempre desde el respeto y la empatía. Y ahora, hablando de todo esto, quiero saber su opinión. Quiero que compartan conmigo sus ideas, sus sentimientos y sus pensamientos. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que Kerem y Hande están realmente separados, que su historia de amor ha llegado a su fin y que no hay vuelta atrás? ¿O creen que todavía existe alguna posibilidad de reconciliación, que el amor puede triunfar sobre todas las adversidades y que podrán superar esta crisis? ¿Qué factores creen que han influido en su relación? ¿Qué creen que ha causado la ruptura? ¿Qué piensan que ha salido mal? ¿Creen que la presión mediática, las agendas complicadas o las diferencias profesionales han sido determinantes en su separación? ¿O creen que se trata de algo más profundo, de una falta de compatibilidad o de un desgaste inevitable? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación, que puedan volver a estar juntos y que puedan retomar su relación donde la dejaron? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino y busque la felicidad en otra parte?
Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes, qué sienten, qué les provoca esta situación. Quiero que compartan conmigo sus ideas, sin miedo a ser juzgados, con la libertad de expresar sus sentimientos y sus opiniones. Y por supuesto, si tienen alguna información adicional que quieran compartir, si saben algo que no se ha dicho, si han oído algún rumor o si tienen alguna teoría que creen que es válida, no duden en hacerlo. Este es un espacio para la conversación y el debate, un lugar donde podemos compartir nuestras ideas, expresar nuestras emociones y analizar la situación desde diferentes puntos de vista, siempre desde el respeto, la empatía y la tolerancia. Así que anímense a dejar sus comentarios y a compartir sus ideas, a dar su opinión y a expresar sus sentimientos. Y ya para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tocado en este vídeo, para que tengamos una visión clara y concisa de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado del romance de Kerem y Hande, de cómo empezó todo en el set de Senkalkam, de la confirmación de su relación, de la alegría que generó en los fans y de cómo se convirtieron en la pareja del momento. Hemos hablado de las primeras crisis, de los rumores de separación y de las posibles causas de sus problemas, como las diferencias profesionales, la distancia y la presión mediática. También hemos analizado la situación actual. Hemos comentado las últimas especulaciones sobre una posible separación y sobre la supuesta nueva relación de Kerem, y hemos visto cómo se han manifestado los fans ante esta nueva crisis. Hemos hablado sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo de los famosos, sobre la presión mediática, la competencia profesional y las agendas complicadas, y sobre cómo estos factores pueden influir en la estabilidad de una relación. Y hemos hablado sobre la importancia de abordar estos temas con respeto y empatía, recordando que los famosos son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios problemas. Y por último, hemos abierto un espacio para que ustedes puedan expresar sus opiniones y compartir sus teorías, para que puedan dar su punto de vista y para que juntos podamos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por dedicar su tiempo a escucharme, por compartir conmigo sus ideas y sus sentimientos, por formar parte de esta comunidad que cada día crece más y que me hace sentir tan feliz. De verdad que me encanta compartir este tipo de temas con ustedes, porque siento que somos una comunidad que disfruta de los chismes, de la farándula, de la vida de nuestros famosos, pero siempre desde el respeto, la empatía, la comprensión y la tolerancia. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya hecho reflexionar y que les haya aportado algo nuevo. Si ha sido así, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, de dejar sus comentarios y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierdan nada de nada. Y recuerden que lo más importante es que tanto Kerem como Hande sean felices, que encuentren su camino, que alcancen sus sueños y que puedan seguir adelante, independientemente de las decisiones que tomen y del camino que elijan seguir. Y nosotros como fans podemos apoyarlos desde la distancia, con respeto y con cariño, sin invadir su privacidad, sin juzgarlos y sin convertirlos en víctimas de nuestros propios prejuicios. Así que les mando un abrazo enorme, les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre sean felices.